voy a repetir varias veces algunas cosas para que se nos graben. El objetivo de hacer esta repetición es para que a ver si así entendemos y captamos rápidamente lo que quiero explicar en esta pequeña clase de Biblia. Bueno, vamos a ver solamente vamos a aprender una palabra hoy ampliamente. ¿Sí recuerdan ustedes qué predicaba Jesús? ¿Qué es lo que predicaba Jesús en una sola palabra? El nuevo reino, o el reino de Dios. Ajá, ¿qué otra cosa? ¿El Evangelio? Ándale, es el Evangelio. O sea que lo que predicaba Jesús es el Evangelio. ¿Qué predicaban los apóstoles? El Evangelio. ¿Qué predica la iglesia? El Evangelio. ¿Qué debemos predicar nosotros? El Evangelio. Así es. Ahora hay que ver qué significa Evangelio, porque si no, pues ahí nos quedamos. Evangelio quiere decir, ¿se acuerdan o no? ¿Qué quiere decir Evangelio? ¿No? Evangelio quiere decir buena noticia. Ah, sí, sí. Eso significa. Buena noticia. Mejor sería que le hubieran puesto a la Biblia buena noticia, pero bueno, le ponen Sí. Evangelio, ¿verdad? A que se nos pegara más, sobre todo. Sí, o sea que sería mejor para nosotros buena noticia, y así, bueno, pero así está la Biblia y así vamos a estudiar. Entonces, ¿qué quiere decir Evangelio? Buena noticia. Por lo tanto, ahorita vamos a ver una parte de la Biblia donde los apóstoles precisamente predicaban eso, la buena noticia, o sea, el Evangelio. Pero donde diga Evangelio, póngale buena noticia para acostumbrarnos. Vamos a ver el Evangelio de Mateo, perdón, el de Marcos 1:1. Marcos. Y el tema de hoy sería eso, el Evangelio. Sí, solamente vamos a aprender eso, pero lo vamos a aprender a profundidad. ¿Qué fue lo que dijo Marcos? Marcos 1:1. Acuérdense que donde diga Evangelio ustedes van a decir buena noticia. Marcos 1:1. Sí. ¿Es el mismo? Marcos 1:1. ¿Qué dice? Este es el comienzo de la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. Ándale. O sea, dice Evangelio, ¿verdad? O dice buena nueva. Nomás dice, este es el comienzo de la buena nueva. Bueno, ahí sí le pusieron buena nueva. Ajá. Ahí no le pusieron Evangelio. ¿Y allá cómo dice? También dice buena nueva. ¿Y acá? Son todas iguales. Ok. Yo tengo la Biblia de Jerusalén, que es la que se usa para estudiar la Biblia, la mejor, la que recomiendan para estudiarla, porque ahí tiene palabras que vienen así originales, podríamos decir, y acá ya tiene sinónimo, ya es buena nueva. Bueno, ok, muy bien. Entonces, sí estamos viendo eso, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora, ¿qué tiene el encabezado ahí, el Marcos? Arriba, con letras grandes. ¿O no tiene nada? No tiene nombre. No tiene nada. No. Ah, ok. También la Biblia de Jerusalén tiene arriba un encabezado. Bien. La Biblia de Jerusalén dice Evangelio según San Marcos. ¿Allá cómo dice? ¿Nada? No, nomás dice pues lo que es Marcos 1. Marcos 1 nada más dice Marcos. Ajá, Sí. ya continúa. Sí. Entonces, ok. Nomás quiero explicarles esto. Evangelio según San Marcos.
¿Por qué dice según San Marcos? Porque Marcos va a hablar de la buena nueva de Jesucristo como él oyó. Por eso dice según San Marcos. Y luego también va a decir según San Lucas, porque San Lucas va a decir la buena nueva en sus formas de cómo lo miró, cómo lo aprendió. Y el Evangelio también de San Juan también es igual. El Evangelio de San Juan es decir, según San Juan. Entonces, o sea, la buena nueva según San Juan. Ok, entonces, vamos entonces entendiendo de que Jesucristo vino a predicar la buena nueva. ¿Sí? La buena nueva. Y ya dijo usted qué es la buena nueva. ¿La buena nueva de qué dijo? De Jesucristo, Hijo de Dios. Sí, pero ¿qué quiere decir buena nueva? ¿La buena nueva de qué? El reino. Del reino. Del reino de Dios. El reino de Dios, así es. Entonces, si se fijan, todo lo que es el Nuevo Testamento, todo lo que es el Nuevo Testamento se le llama buena nueva. Buena noticia. Todo. ¿Okay? El Antiguo Testamento no. ¿Manda? El Antiguo Testamento no es buena nueva. ¿Sí? No, porque ese es de Jesús para acá. Él vino a traernos la buena nueva. Él vino a traernos la buena nueva. Qué bueno que ya le captó. ¿Sí? Así es. Entonces, la buena nueva de Jesús es todo el Nuevo Testamento. Todo. Así es. Por eso los apóstoles, vamos a ver partes de cómo los apóstoles predican. Vamos a ver Romanos 1:1, ¿qué dice? Ahí vamos a ver entonces al apóstol San Pablo, que no era de los 12, el apóstol San Pablo no era de los 12 apóstoles. Vamos a ver qué dice sobre eso. Romanos 1:1. ¿Ya lo tienes? ¿Sí? Ya. ¿Cómo dice? De Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por un llamado de Dios, escogido aquí dice, para el Evangelio de Dios. Así es, o sea, para la buena nueva de Dios, escogido para la buena nueva de Dios, para predicar la buena nueva de Dios. Entonces, el apóstol San Pablo, ¿qué es lo que predicaba el apóstol San Pablo? Pues la buena nueva de Dios, la buena noticia de Dios. Y todos los apóstoles eso predicaban, la buena nueva de Dios. ¿Y qué predicaba Jesucristo? La buena nueva de Dios. Sí, bueno, vamos a ver ahora en 1 Corintios 9:14, a ver cómo está ahí. Ahí está muy amplio, todavía más que nos habla el apóstol San Pablo. 1 Corintios 9:14, primera carta a los Corintios. Es primera carta a los Corintios. Es que llegaron todos. 1 Corintios 9. Capítulo 9, versículos del 14 en adelante. 14 dice, el Señor ha ordenado de igual manera que los que anuncian pues aquí, el Evangelio, vivan el Evangelio. Se fijan, miren, otra vez. Dice que los que anuncian el Evangelio, acuérdense, buena noticia, los que anuncian la buena noticia, ¿ok? Vivan de la buena noticia, ¿ok? ¿Qué más dice? Vamos a continuar. Pero yo no he hecho uso de tales derechos, ni tampoco les escribo ahora reclamarles nada. Antes morir, eso es para mí una gloria que nadie me podrá quitar. Ajá, adelante, ¿qué más dice? Pues, ¿cómo podría alardear de que anuncio la buena nueva? La buena nueva. Estoy obligado a hacerlo, y pobre de mí si no
proclamo la buena La nueva. buena nueva. Ajá. Si lo hiciera por decisión propia, podría esperar recompensa, pero si fue a pesar mío, no queda más que un cumplir. Entonces, ¿cómo podré merecer alguna recompensa? Dando la buena nueva gratuitamente. ¿Se fijan? Fíjense cómo dice, buena nueva, buena nueva, buena nueva. O sea que el apóstol San Pablo sabía lo que predicaba exactamente, reducido en una sola palabra, que era buena nueva. ¿Sí? Así, nosotros también podemos decir así, ¿qué anunciaba Jesucristo? La buena nueva. Que es lo mismo evangelio, es lo mismo, es sinónimo. ¿Y eso por qué? ¿Para qué nos sirve a nosotros? Nos sirve para entender en una sola palabra lo que anunciaba Jesucristo, en una sola palabra. Y de ahí se desprende todo lo demás. Empezamos a profundizar cómo es esa buena nueva de Jesucristo. ¿Sí? Y ahora vamos hasta ahí vamos captando. Sí. Ahora, ¿por qué se le dice buena nueva? ¿Por qué? ¿Por qué es buena noticia? Porque está hablando de su Padre, no de su Padre Dios, no está hablando de Dios. Sí, pues sí, pero hay un motivo principal porque es una buena noticia. Si es buena noticia es que antes no había una buena noticia, ahora ¿por qué hay una buena noticia? ¿Por qué hay una buena noticia? ¿Por qué viene Jesucristo y nos habla de una buena noticia? Porque antes no había esa noticia. Viene y anuncia una noticia buena, una buena nueva. ¿De qué? Del reino. ¿Se acuerdan que dijo usted del reino? O sea, buena noticia del reino de Dios, que llegó a la tierra. ¿Ya lo captamos? Antes no había eso. O sea que antes no había buena nueva. Es decir, no había llegado el reino de Dios a la tierra. ¿Sí? Eso es, entonces no había llegado la buena nueva a la tierra. Entonces llegó el reino de Dios y entonces es una noticia buena que llegó, porque antes no estaba. Antes, ¿qué había en el mundo? Pues había muchas cosas, estaba la religión judía, pero el reino de Dios no había llegado. Aunque los judíos creían en Dios, ¿verdad? Pero no era el reino de Dios todavía. Así es, porque Jesucristo vino a gobernar aquí a la tierra, viene a gobernar la tierra, viene a formar su reino, ¿sí? Viene a formar su reinado. Hagan de cuenta que viene una persona, ¿no? Que viene una persona y dice, ¿saben qué? Yo quiero ser rey, pero para eso quiero gente que me apoye, porque quiero ser rey, quiero ser su rey. Ok, entonces, ¿quién quiere ser mi súbdito? ¿Quién quiere estar conmigo? No, pues yo, ok, júntense todos. Y a ver, ¿cuántos son? Empezamos con 12, los 12 apóstoles, ¿no? Y para formar su reino. Dicho de otro modo, para formar su iglesia. Porque acuérdense que el reino de Dios es la iglesia. La iglesia que Cristo dejó, no otra. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Entonces fíjense que es importante esto conocerlo, es importante, porque esto no lo saben. Esto no lo saben ni los protestantes ni nosotros los católicos tampoco. Digo, pocos sabemos, ¿no? Entonces, y el Padre pues no tiene chance de hablarnos así, palabra por palabra, porque tiene su trabajo. Entonces necesitamos nosotros meternos a fondo para entender estas cosas así bien ampliamente, y después con base en eso empieza uno a ahondar más en el Evangelio de Jesús, o sea, en la buena nueva de Cristo. ¿Sí? Entonces,
la buena noticia de Jesucristo tiene mucha enseñanza. Hay que aprender muchas cosas. Todo el Nuevo Testamento es la buena nueva. De manera que cuando uno aprende todo lo que es lo que hay en la Biblia del Nuevo Testamento, pues sabe que esa es la buena nueva y que puede hablar a los demás de esa buena noticia. Pero si uno no sabe, no puede uno hablar. O sea, recuerden que cuando nosotros decimos, por ejemplo, así decimos, a ver, ¿qué es el reino de Dios? Hay diferente modo de hablar, diferente. No, pues es que es un reino de paz. Y para usted, no, pues es que es un reino donde nos amamos todos. Y usted, no, pues cada quien tiene su modo de ver, que no está mal, pero no es lo exacto no es. Lo exacto es la iglesia, eso es lo exacto. ¿Sí? Bueno, eso es la cosa. Lo exacto es la iglesia, el reino de Dios es la iglesia. Jesucristo viene a formar su reino porque quiere gobernar a nosotros, a cada persona que desee ser gobernado por Jesús. ¿Sí? Y así es como Jesucristo viene. Si tenemos esto en nuestra mente, entonces vamos a ver que todas las partes del Evangelio donde está predicando Jesucristo, vamos a entenderle mejor, vamos a captar más, porque de lo contrario vamos a ver vamos a oír la palabra evangelio, la buena nueva, pero pues como que no capta uno suficientemente. ¿Es así o no? Yo no tengo una duda. A ver. Cuando llegó Jesús a predicar el evangelio, eso ya pasó después de que él resucitó, ¿verdad? No. Antes de que muriera Jesús, comenzó a predicar, es decir, el año 30. Del año 30 al 33 predicó Jesús. Y después que resucitó, se les apareció 40 días más todavía y les siguió predicando. Pero nada más 40 días. Cuando ya se resucitó, nada más fueron 40 días lo que les siguió predicando. Y después se fue. Se elevó al cielo y ya dejó a los apóstoles preparados con lo que les enseñó Jesús, con la buena nueva que les enseñó. Toda la enseñanza de Jesucristo es la buena nueva del reino de Dios. No, porque él se hizo de los 30. De los 12. A los 30 años comenzó a predicar la buena nueva. Después de los 33, Pues de los es cuando 30 años. predicó. No. Comienza a predicar. Acuérdense cuándo comenzó a predicar Jesús, el año El año 30. ¿Y qué predicaba? El evangelio. La buena nueva del La buena reino de nueva que Dios. es el evangelio. Ándale, entonces no fue cuando Entonces, Entonces, ahí empezó. él empezó a predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque él, ¿cómo es que él se empapó de tanto conocimiento. de tanto conocimiento? Bueno, de esto sería bueno hacer un tema que yo no tengo sobre la humanidad de Jesús. Lo poco que he investigado es que Jesús, la divinidad de Jesús, o sea, el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, asumió la naturaleza humana. Es decir, quiero decir como que se unió a Él. No es que Jesús haya perdido la conciencia de ser Hijo de Dios, sino que asumió la naturaleza humana. Es decir, se adhirió a Él la naturaleza humana, podríamos decirle así. Entonces, Él quiso que fuera así. Así que aprendió como hombre ciertas cosas, ¿no? Pero no quiere decir con eso que haya perdido la conciencia de que es hijo de Dios. Pues no. Él sabía que era hijo de Dios, siempre sabía eso. Y él quiso despojarse del conocimiento humano y aprenderlo poco a poco. Bueno,
Eso lo vi en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 472, 473, 474 y otros más por ahí que siguen. Pero no tengo tema de eso, así que sería bueno hacer uno de eso, tema sobre eso. Si Dios me lo permite, pues más adelante hacemos un tema sobre esto. Bueno, en primer lugar recordemos, es bueno, qué buena pregunta, ¿no? Sí. Hay que recordar una cosa, que nuestro Padre Dios envió a Jesucristo aquí a la tierra y que había un plan para eso. Dios tenía su plan de salvación para el hombre. Dios lo envió. Sí, Dios Padre tenía su plan para salvar al hombre. Y ustedes, como ya estudiaron qué es la salvación, ya deben entender de qué se trata, qué es la salvación. Entonces, Dios Padre hizo su plan de salvación, y dentro del plan de salvación estaba Jesucristo con el Padre Dios, y nuestro Padre Dios allá en el cielo. Entonces, Dios envía a Jesucristo aquí a la tierra, deja su trono allá en el cielo, deja para venir aquí a la tierra a formar su reino, que estaba ya profetizado en el Antiguo Testamento. Sí. En el Antiguo Testamento estaba profetizado que iba Dios a venir a reinar el mundo. ¿Sí? ¿Sí me explicó? Sí. Ah, bueno. Entonces, ese era el plan de Dios. Desde el principio del Génesis, en Génesis 3:15, ahí dice Dios, cuando Adán y Eva pecaron, dijo: pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón, algo así dice, Génesis 3:15. Es decir, ahí está hablando de que de la mujer, o sea, de María, va a aplastarle la cabeza a la serpiente. ¿Cómo? Porque va a dar a luz a Jesucristo, que es el que viene a reinar aquí a la tierra y va a aplastar a Satanás, en otras palabras. ¿Sí? Lo va a aplastar. Cuando viene la buena nueva, eso sucede. ¿Por qué lo aplasta? Porque termina con la muerte. ¿Sí? ¿Se acuerdan que vemos el tema de la muerte? ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no? Porque si no, no le captamos. Sí. Acuérdense que la muerte, la muerte existía, y no podíamos tener vida, nadie. Vivíamos, pero no teníamos vida eterna. Estábamos muertos. Ya habíamos estudiado ese tema. Todo el Antiguo Testamento es una humanidad muerta. ¿Okay? Una muerta, ¿por qué? Porque no tenía la vida de Dios. Cuando se morían, ¿a dónde se iban? ¿Al cielo? No. ¿A dónde se iban? Al Seol, al Hades. Al Hades. ¿A dónde se iban? Al Hades, al Seol. Y los que se portaban bien se iban al seno de Abraham. Y el seno de Abraham pues no es el cielo. No. Bueno, entonces estaban muertos todos. Eso quiere decir que cuando pecó Adán y Eva, acuérdense que le dijo Dios: si comes de esto morirás. ¿Okay? Pero cuando dice morirás, no quiere decir que va a morirse así. Ok, comí y me morí. No. Va a morir, es decir, se va a quedar fuera de la vida de Dios. Eso quiere decir la muerte. Se va a quedar fuera. O sea que no va a poder, si cuando muera su cuerpo, no va a poder entrar al cielo. ¿Ok? De eso se trata. Así lo vimos la otra vez también en el tema ese, ¿se acuerdan? Que dice que Jesús descendió a los infiernos a rescatar a todos los que habían antes de que él viniera. Así es. Cuando resucitó Jesús, a predicar la buena nueva, fue cuando él fue destinado por Dios para que a todos nos dijera, o a todos en ese entonces, predicara la nueva nueva. La buena nueva es que termina con la muerte. Por eso es buena noticia, porque va a terminar con la muerte. Pero ya después de los 30, ¿no? Ya los
los 33 que A los 30 comienza a predicar la buena nueva. 3 años que 3 años que predicó, ¿verdad? 3 años predicó. ¿Qué predicó? La buena nueva. buena nueva. Y después mandó a los apóstoles a predicar ¿qué? La buena La nueva. buena nueva. ¿La buena nueva de qué? Del reino de Dios que ya llegó a la tierra. Pues sí, pero también hubo un lapso, ¿no? Desde su nacimiento hasta los 30 años. Así es, hasta Que los 30 años. preparó, ¿sí? me imagino, ¿no? Que se ha de haber preparado. Así es, o sea que hay que ver una cosa aquí. Recuerden que la Virgen María y San José lo educaban a él. Pues fueron los que puso Dios para que lo educaran a él en cuanto a la religión. ¿Sí? O sea que iban a la sinagoga judía, él con su papá, ¿sí? Con su mamá, con su papá adoptivo, así es. Entonces, ellos hicieron esa labor, así es. Y pues él tenía el Espíritu Santo desde antes que viniera el día que bajó del cielo y que fue bautizado, pues él ya tenía el Espíritu Santo. Entonces ya después de los 30, él preparó todo el Evangelio para predicarlo. Comenzó a predicar desde 30 años. Y juntó a los 12. Junto a los 12. ¿Qué predicaba Jesús? El Evangelio. ¿Qué quiere decir Evangelio? Buena nueva. ¿Buena nueva de qué? Del reino de Dios que ya llegó a la tierra. Jesucristo viene a gobernar, ¿sí? A formar su reino. Y recuerden cómo entramos a su reino, ¿se acuerdan o no se acuerdan? ¿Cómo es que cómo es que nos hacemos ciudadanos del reino de Dios? Con el bautizo. Por medio del bautismo. Juan 3:5 lo dice, que el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Así es. Así que, bien, pero acuérdense otra cosa también, que cuando habla la Biblia del reino de Dios, hay que fijarse siempre de qué reino está hablando, porque a veces habla del reino de Dios, pero que está en el cielo, y a veces habla del reino de Dios que está en la tierra, que lo trajo Jesús. Entonces tiene que distinguir a veces eso. Cuando dice Jesucristo, o cuando dice el Evangelio así, que ni los borrachos ni los ladrones entrarán al reino de los cielos, está refiriendo al cielo de arriba. Oh, no, ajá. Bueno, hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien. ¿Sí le estamos captando? Sí. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Decíamos que nada, estamos aprendiendo una sola palabra. ¿Cuál? El Evangelio. Evangelio. Eso es lo único que estamos aprendiendo ahora, solamente una palabra, Evangelio. ¿Qué quiere decir Evangelio? La buena nueva de Dios. La buena nueva, Las buenas noticias la buena noticia. Ahora, ¿buena noticia de qué? del reino Del de reino. Del reino de Dios que llegó a la tierra. Así es. ¿Cómo se entra a ese reino? Con el bautismo. Por el bautismo. Por el bautismo. Así es. Bueno, y este reinado de Dios, en este reinado de Dios, ¿quién es el rey? Jesús. Jesucristo es el rey, así es. Para eso dijo Jesús a Pilato, para eso he nacido, para ser rey. Mi reino no es de este mundo, dijo Jesús a Pilato. ¿Qué quiere decir eso? Que no es de este mundo, que no es como los de este mundo. Es decir, por eso dice, si fuera como los de este mundo, yo había ordenado que los soldados no me hicieran daño a ustedes. O sea, pero no es mi reino como el reino de aquí de la tierra, ¿sí? Porque es un reino diferente. Es un reino donde no hay policías, por eso es diferente. Es decir, la iglesia no tiene policías. Para meter a la cárcel a aquel que cometió un pecado, ¿verdad que no? No está, pues entonces la persona comete el pecado y punto. Entonces, ¿cómo se le perdona los pecados? Pues ya sabemos, porque es de otro modo el reinado. No es igual que el reino de este mundo. Así es. Pero sí es un reino, claro que sí.
es un reino. Bien. También nos vamos a encontrar en una parte de la Biblia que ahorita me acuerdo, también que Jesús habla a los judíos, les dice, se les va a quitar el reino a ustedes y se les va a entregar a otros. También habla así, de que el pueblo de Israel también se consideraba así, pero no como lo vemos ahora la buena noticia, era como de otro modo, ¿no? La buena noticia es que viene Jesús y termina con la muerte. Él venció la muerte, ¿sí? La muerte que tenía oprimido al hombre. También. Entonces los judíos que entendían bien esto, pues entendían que era la buena noticia, de que ya la muerte se acabó, ¿sí? Ya se acabó la muerte. Jesucristo vino y venció la muerte, con su muerte y resurrección, venció la muerte y se abrieron las puertas del cielo, que antes estaban cerradas, nadie podía entrar ahí, estaban muertos entonces, ¿sí? Oh, bien, entonces cuando Adán y Eva pecan, se mueren. Y toda la descendencia de Adán y Eva nacieron muertos. Por eso es que cuando nos bautizan, resucitamos con Cristo. Así, resucitamos con Cristo porque se acabó la muerte. ¿Sí? Nos confundimos a veces porque decimos muerte, pero pues yo no me he muerto. Pero así es la buena nueva, ¿ok? Esta es la buena noticia. La vida eterna. Vida eterna, así es. Entonces, por eso que cuando una persona dice, el otro día dijo una señora, me dijo, no me acuerdo quién me dijo, sí, creo que sí, me dijeron así, pues a mí me dijeron que para qué tengo yo fotografías de personas aquí en mi casa que ya murieron, que si ya están muertas, ¿para qué las tienes ahí? No me pongas a mí ahí, porque yo no quiero estar entre los muertos. Ok, pero si nosotros entendemos la doctrina de Jesucristo, bien, si entendimos la buena nueva, esas personas que están ahí no están muertas, están vivas. Pero como uno no sabe el Evangelio, bueno, pues no sabe lo que responder. Pero si uno sabe el Evangelio, no, estás mal. Las personas que están ahí están vivas, no están muertas. Así es. ¿Por qué? Pues porque Jesucristo venció la muerte. Así es. Estas personas estaban bautizadas y no, pues sí, bueno, entonces no están muertas, están vivas. ¿Por qué? Porque fueron bautizadas. ¿Y cómo sabes que están en el cielo y que están vivas? Bueno, esa es mi fe, porque Jesucristo lo dijo, que si nos bautizamos, resucitamos con Él, ¿sí? Pero esa persona cometió muchos pecados, sí, pero yo no soy juez, yo no soy, por eso dije, Jesucristo dice que nosotros no tenemos por qué juzgar a nadie. No podemos decir, ese está en el infierno, no se puede, porque el juicio es de Dios, no mío. O si le decía a una persona, le dice, ¿sabes qué te vas a ir al infierno porque estás haciendo esto y esto? No me corresponde decirle eso. Lo que sí le puedo decir, ¿sabes qué? Hay peligro de que no te salves, eso sí puedo decirle. Pero decirle, te vas a ir al infierno, pues no, tampoco no va así. ¿Por qué? Pues porque pueden arrepentirse. Mientras vivimos, tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Tampoco podemos decir, bueno, pues entonces ya hasta cuando me vaya a morir me arrepiento. Tampoco, porque dice Jesús, o sea, dice la buena nueva de Jesús, que Él viene de repente y que no avisa. Así que no podemos decir, bueno, me arrepiento ya cuando me vaya a morir. Pues no se puede decir eso. ¿Por qué? Porque la buena nueva de Jesús dice que no. ¿Sí? Y entonces podemos ya decir muchas cosas sobre qué dice la buena nueva de Jesucristo. Podemos decir muchas cosas. En lugar de decir, la Biblia dice eso, podemos decir, la buena nueva de Jesucristo dice esto. La buena nueva de Jesucristo dice así: si hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba donde está Cristo. La buena nueva de Jesucristo nos dice así:
No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino que haga la voluntad de mi Padre. La buena nueva de Jesucristo nos dice que Jesucristo resucitó al tercer día. La buena nueva de Jesucristo, se fijan, va uno diciendo así porque así es. Pero no se dice eso porque ya se sabe que así es. Pero si uno ahorita lo estamos entendiendo así para entenderlo profundamente. Así es. Y les repito esto, pues no se sabe, así como se estoy explicando, casi no se sabe. ¿O sí lo sabían ustedes? ¿Verdad que no? O sea, empezamos otra vez para atrás. ¿A qué vino a predicar Jesucristo aquí a la tierra? El Evangelio, la buena noticia. ¿Qué predicaban los apóstoles? La buena noticia. ¿Qué predica el Padre? La buena noticia. O sea que venimos a misa. ¿A dónde vas? A escuchar la buena nueva. Porque nos va a hablar de la palabra de Dios, que es la buena nueva. Ok. Dicho de otro modo, la buena nueva es todo el Nuevo Testamento. ¿Okay? Todo el Nuevo Testamento se le dice buena nueva. Y ya vimos las citas bíblicas donde el apóstol San Pablo decía eso. Decía en 1 Corintios 9:14 y siguiente, dice así: del mismo modo también el Señor ha ordenado que los que predican la buena nueva, estoy cambiando, aquí dice evangelio, pero le estoy cambiando porque eso quiere decir, es sinónimo. Los que predican la buena nueva, vivan de la buena nueva. Mas yo de ninguno de esos derechos he hecho uso. Y no escribo esto para que se haga así conmigo. Antes morir que mi timbre de gloria nadie lo eliminará. Predicar la buena nueva, aquí dice evangelio, no es para mí ningún motivo de gloria, es más bien un deber que me incumbe. Y ay de mí si no predico la buena nueva. Okay. ¿Qué es la buena nueva? Todo lo que dijo el apóstol San Pablo es la buena nueva. ¿Qué es la buena nueva? Todo lo que predicaron los apóstoles es la buena nueva, que está escrito ahí en la Biblia. ¿Sí? Todo lo que escribió, entonces todo lo que está en el Nuevo Testamento es la buena nueva. El apóstol Pedro, la primera carta, la segunda carta, el apóstol Pedro, buena nueva. La primera carta del apóstol San Pedro, la segunda carta del apóstol Pedro, que contiene la buena nueva, o sea, el evangelio, predicado por quién, por Pedro. Así es. Y luego el apóstol San Pablo, le dirige la palabra a los corintios y le dice, ¿qué les va a predicar? La buena nueva. La buena nueva de Jesucristo. San Pablo dice que ya fue uno de los últimos apóstoles. Sí, él no fue de los 12. No fue de los 12. No, así es. Pero sin embargo, él predicó. Sí, él predicó la buena nueva. Así es. ¿De quién la aprendió? De Jesús. ¿Cómo fue que aprendió de Jesús? Porque los demás le predicaron a él. Es como nosotros, ¿cómo aprendemos nosotros la buena nueva? Porque el Padre no la da, vamos aprendiendo. Desde que estamos chicos que venimos al catecismo, estamos aprendiendo la buena nueva de Jesucristo. Inclusive él tampoco no creía, San Pablo. No creía él, así es. Hasta que no... Dios nuestro Señor le reveló. Le reveló, así es, tuvo un encuentro con Jesús. Así es, tuvo un encuentro fuerte con él y entonces ya él empezó a predicar la buena nueva, que tuvo que ir con los apóstoles para que le enseñaran, como dicen ahí. La buena nueva dice eso, que el apóstol Pablo fue para que le enseñaran la buena nueva que predicó Jesucristo. Entonces ellos le enseñaron la buena nueva al apóstol San Pablo, para que después el apóstol San Pablo anunciara la buena nueva a las comunidades. Estoy usando mucho eso de buena nueva para que se nos da.
¿Sí? Ok, entonces reducimos todo. ¿Qué anunciaba Jesucristo? La buena nueva. ¿Qué anunciaba Jesucristo? El Evangelio. ¿Qué quiere decir Evangelio? Buena nueva. ¿Por qué dice buena nueva? Porque no había, pues, en la buena nueva del reino de Dios que llegó a la tierra. Antes no había eso. Jesucristo viene y forma su reinado. ¿Qué es el reino de Dios aquí? La iglesia. ¿Cuál es la iglesia? Pues la iglesia que dejó Jesús, la católica, en otra. ¿Sí? Ese es el reino de Dios. ¿Cómo se entra? Por medio del bautismo. Así es como nos hacemos miembros o ciudadanos del reino de Dios, es decir, miembros de la iglesia. ¿Dónde vemos eso? En Hechos 2:47. Ahí vemos eso, que todos los que se salvan tienen que estar dentro de la iglesia. Por eso no es correcto decir así. No necesito la iglesia para salvarme, como lo dicen algunos protestantes, algunas personas que no son católicas por ignorancia. No se necesita la iglesia para salvarse, así dicen. Sí. Pero si ustedes ven Hechos 2:47, ¿qué dice ahí? Observaban a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo, y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban salvando. Así, agregaba cada día a la comunidad, es decir, a la iglesia, ¿sí? Al grupo. Dios agregaba cada vez a la comunidad los que se iban a salvar, porque solamente en la iglesia hay salvación, fuera de la iglesia no hay salvación. Así es. Con la excepción de que aquellas personas que no tienen culpa alguna también pueden salvarse, las que no tienen culpa alguna. Pero no hay que pensar que no tienen culpa. O sea, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si hay una persona que es atea, uno le dice, oiga, Dios vino aquí a la tierra. Yo no creo en eso. Bueno, pero si vino, y si él no pone lo que está de su parte para entender y estudiar y ver, sí es culpable. ¿Por qué? Porque no quiere, se resiste. Por eso dice el Evangelio, que se resista a creer se condenará. ¿Se acuerdan que dice eso Jesucristo? En Marcos 16, la última parte del Evangelio. Vayan y prediquen. El que crea se salvará, el que no crea se condenará. Vayan y prediquen y crean. Y crean. Y el que no crea se condenará. ¿Marcos qué, perdón? Marcos 16, ahorita le digo, es lo último. No, es la última parte del capítulo 16 de Marcos. Ajá. Este es el versículo 15, Marcos 16, 15. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la criatura. El que crea, el versículo 16, el que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. Ahí está, ¿se fijan? Y dice, anuncien la buena nueva. ¿Se fijan que dice buena nueva? ¿Se fijan? ¿Cuál buena nueva? El reino de Dios que llegó. Sí. Oiga, Señor, y ahí llegó el reino de Dios aquí en la tierra. No, yo no creo en eso. Jesucristo trajo el reino. No, yo no creo en eso. Pero él viene del cielo. Sí, pero yo no creo. Y si se resiste a creer, se condenará. Es decir, si no investiga, si se cierra, si dice, bueno, a lo mejor sí, voy a investigar, voy a ver de qué se trata. Bueno, está poniendo su voluntad. Ya, quiere entenderlo. Pero si se resiste a creer, se va a condenar. ¿Por qué? Porque se está resistiendo a creer. ¿Sí? Entonces no hay que pensar, bueno, es que son ignorantes, ¿verdad? Y entonces no saben. Pues sí, pero son ignorantes culpables, porque no investigan. Es ignorancia. Aquella persona que no ha escuchado nunca que Jesucristo viene al mundo y se porta bien, si se salva, porque nunca ha escuchado. Pero si ya escucha que alguien le dice, tiene que creer, porque para eso vino Jesucristo.
para que anunciemos la buena nueva. ¿Sí? Así es, bueno. Yo creo que ya captamos bien esto, ¿verdad? ¿Era necesario esto así enseñarlo o no? ¿Cómo ven ustedes? ¿Sí se capta bien a fondo esto? De tal manera que nosotros digamos ya así, Jesucristo vino a predicar la buena nueva. ¿Y qué es la buena nueva? ¿Qué es? La buena nueva de que Jesucristo formó su reino aquí en la tierra para que nos salvemos. Esa es una buena noticia, porque antes no había eso. Antes de que viniera Cristo al mundo no estaba el reino de Dios aquí en la tierra. Y estaba toda la gente muerta. Aunque vivía, pero estaban muertos. ¿Por qué? Porque no tenían vida, la vida de Dios. ¿Sí? Que la vida de Dios que nos da la eternidad después de este mundo. Después que nos vayamos de este mundo, Dios nos da la vida eterna. ¿Sí? La vida eterna, es decir, la vida que nunca se acaba. Y que antes no había eso. Antes estaban muertos, no tenían vida. Entonces, ahora sí, ya hay vida. Pero cuando nos morimos, pasamos de este mundo al otro mundo, con Jesús. Así es. Y antes no, antes que se iban al Seol, al Hades o al seno de Abraham. Viene Jesucristo y aplasta y vence la muerte. Vence la muerte que el diablo tenía oprimida a toda la gente, la tenía oprimida, y la tenía a su favor, por decirlo así. Recuerden que Colosenses 1.13, ¿cómo dice? ¿Se acuerdan que dice Colosenses 1.13? Que ya hemos visto varias veces esa partecita. Colosenses 1.13 dice así, que hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de Dios, por el Evangelio, por la buena nueva, por Jesucristo nuestro Señor. Pasamos de pertenecerle al diablo a pertenecerle a Dios. Sí, eso dice Colosenses 1.13. Colosenses 1.13. Ya lo habíamos visto. Sí, ya lo hemos visto esas varias veces. ¿Se acuerdan qué fecha? Colosenses 1.13, si quieren apúntenlo nada más y ya. No, yo digo la fecha en que ¿Cómo crecen? aquí está, Colosenses 1.24. 1.13. 1.13. ¿Sí aprendió algo, Olimpia? Pues más o menos. ¿Qué aprendió? Pues dice que sí, que es el Evangelio. Dice que el Evangelio es aprender las cosas nuevas del Nuevo Testamento. El Evangelio es todo el Nuevo Testamento. ¿Sí? Todo el Nuevo Testamento. El Evangelio quiere decir buena noticia, buena nueva. Buena nueva. Del Nuevo Testamento. Todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento se llama buena nueva. Todo lo que predicaba Jesucristo es buena nueva. Todo lo que predicaban los apóstoles es buena nueva. Todo lo que predica el Padre es buena nueva. ¿Sí? El Evangelio. ¿Sí? No de otra cosa, sino del Evangelio. Porque si el Padre cuenta un cuento, pues no es. Tiene que ser el Evangelio, ¿ok? Bueno, entonces... Estoy viendo que aquí también en esta clase nos dio el reino de Dios, que eran 4. Eran 4 reinos. No, pero es otra cosa. Bueno, sí, pero eso es ya metiéndose a estudiar el reino de Dios. Ahorita estamos estudiando solamente la buena nueva, ¿ok? La buena nueva. Sí, así es. Sí, ya vámonos porque ya es hora.